honrarte, de poder bendecirte. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio, Señor, tú eres nuestra recompensa, tú eres, Señor, nuestro lugar más seguro, y podemos, Señor, honrarte a ti, podemos bendecirte a ti, Señor, podemos decirte que te amamos, que te adoramos, que te exaltamos, Señor, y que todo lo que hay en nuestra vida, Señor, y lo que ocurre en nosotros depende de ti. Gracias por esta mañana. Queremos presentarte, Señor, a nuestro país, a Colombia, a nuestra ciudad. Presentarte, Señor, a los gobernantes, a quienes tienen que tomar decisiones, no solamente en Colombia y no solo en nuestra ciudad, sino en el mundo entero, que deben tomar decisiones, Señor, para una humanidad que vive angustiada, que ya no sabe qué hacer, Dios, pero que necesita dirección y que necesita que su liderazgo, Señor, que las personas que han sido elegidas, quienes los gobiernan, actúen con responsabilidad, actúen, Señor, con criterio. Hoy queremos presentarte esas necesidades de la humanidad y, por supuesto, Señor, queremos pedirte que nos dirijas para que durante este servicio, durante esta enseñanza, podamos, Señor, comprender lo que tu palabra dice, qué es lo que tú quieres hablar, qué es lo que tú quieres decirnos, y que podamos, Señor, comprender también lo profundo, Señor, de tu palabra, lo profundo, Señor, de lo que tú eres y de lo que tú haces. Dios, gracias porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia y tu fidelidad, Dios, están siempre con nosotros. Gracias porque podemos, Señor, entender tu amor por nosotros. Dios, gracias. Te adoramos, te exaltamos, Señor, te bendecimos y damos, Señor, honor a ti, honor a tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos invitarlos a las personas que nos están acompañando por Zoom que por favor silencien sus micrófonos. Tal vez algunos los tenemos abiertos para que no vayamos a tener interferencia. Entonces queremos pedirles que por favor silencien en este momento sus aparatos. Muy bien, durante estas semanas de aislamiento hemos hablado mucho acerca de nuestra relación con Dios, destacando particularmente de parte de Dios el respeto que Él tiene hacia nuestras decisiones, hacia las decisiones personales. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos eso, a reconocer primero lo importante de nuestra relación con Dios. Tal vez en estos días de aislamiento muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de acercarnos a Dios de una manera en la que tal vez antes no lo habíamos hecho. Y ese forzarnos a tener una relación es importante, porque finalmente los seres humanos no somos solamente materia, ni somos solamente conocimiento, ni somos solamente emociones, ni somos solamente salud. Somos seres espirituales y necesitamos tener relación con nuestro Creador, con nuestro Dios. Por supuesto, cada vez que hablamos de Dios se genera o se une un concepto también, que es el concepto de la religión, de la práctica de una religión. Y por supuesto, en el mundo entero muchas personas nos rotulan a quienes creemos en Dios como practicantes de una religión. De hecho, en el mundo efectivamente hay muchas religiones, por supuesto. Pero si algo el Señor Jesús no quiso hacer fue fundar una religión. Muchas personas, al hablar de su fe, también se rotulan bajo la palabra religión. Muchas personas dicen: yo no voy a cambiar de religión, mi religión es esta y yo no cambio nunca de religión, ¿no? De hecho, hay un dicho en nuestra sociedad que dice que las personas no cambian ni de equipo de fútbol ni de religión, ¿no? Porque son actos, son condiciones como si se rindiera culto, a las que pareciera que los seres humanos le rendimos culto. Por supuesto, a los seres humanos nos gustan mucho las religiones y nos gustan mucho los rituales y nos gusta mucho practicar cosas que creemos que esconden cierto nivel de misticismo y que alrededor de eso encontramos respuestas. Nada más distante al interés de Jesús. Su gran enseñanza fue la de mostrar la relación padre e hijo que nos une a nosotros con Dios, que además era la relación que lo unía a Él con el Padre, con Dios Padre. Y el interés de Jesús es que nosotros podamos reconocer a Dios no como el centro de una religión, sino como
el Padre que nos ha concebido, que nos ha creado, el Padre que nos ama, el Padre que nos sostiene, que nos bendice, que todo el tiempo está con nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 21 al 23. Y hacemos siempre la insistencia en cuál es el lema de este año en nuestra iglesia. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca. Isaías 55, versículo 8. Esto hace hincapié en que a Jesús lo que le importa es que nosotros tengamos una relación personal, que nosotros podamos tener una relación personal con Él. Evidentemente, algunos elementos de nuestra vida serán elementos que harán parte de una práctica religiosa, indudablemente, por supuesto. Pero esos no son los elementos centrales de nuestra fe. Los elementos centrales de nuestra fe no son la religión, no es la religión, no es la práctica de ritos. De hecho, eso es lo que es la religión. La religión es una repetición de rituales, de ritos. Los seres humanos somos muy religiosos, en términos generales somos muy religiosos. Guardamos las cosas en el mismo sitio y nos molesta que nos cambien las cosas de lugar. Nos gustan seguir los mismos horarios porque nos encantan los rituales. Nos encantan hacer siempre por las mañanas las mismas rutinas. Y el día que uno cambia esas rutinas, el día que cambia la forma en la que actúa, la forma en la que vive, su cotidianidad, ese día uno se siente alterado. Ese día siente uno que algo le faltó, como si le hubieran descompletado algo en su existencia. Vamos a leer Mateo capítulo 8, versículos 21 al 23. Dicen: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Este pasaje es un pasaje fuerte de parte del Señor Jesús. Este es un pasaje en el que Él habla acerca de a quienes considera Él que realmente van a entrar en el reino de los cielos. Muchas veces también las personas, los seres humanos, especialmente en nuestra generación, tenemos una forma de pensar, y es creer que nosotros tenemos un derecho adquirido ya de poder hablar con Dios o de poder entrar en su presencia, porque sí, porque somos nosotros, porque a nosotros se nos ocurre, porque es nuestra idea, porque es nuestro pensamiento, porque es lo que a nuestro parecer. Dios no puede ser tan cruel, pues, dejarme a mí por fuera. Pues en este capítulo parece que el Señor Jesús está hablando de eso. En este capítulo el Señor Jesús hace una sentencia tremenda. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y de una vez dice quiénes son los que van a entrar en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, el Señor Jesús está diciendo claramente que no todas las personas van a entrar en el reino de los cielos. Y de una vez dice cuáles son quienes van a entrar en el reino de los cielos: los que hacen la voluntad del Padre. Vamos a tratar de entender este pasaje. Y la enseñanza de hoy la hemos titulado: haz la voluntad del Padre. Haz la voluntad del Padre. Nosotros necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y necesitamos aprender a hacer la voluntad de Él. Ese es el centro, por lo menos eso es lo que Él nos está diciendo, que es el centro de nuestra fe. De hecho, dice el Señor Jesús que hacer la voluntad de Dios es la llave que nos permite entrar al reino de los cielos. Entonces, vamos a ver qué es lo que quiere decir el Señor Jesús. Yo dividí este pasaje, lo quiero abordar desde dos perspectivas. El primero es desde nuestra fe. Nuestra fe, ¿en dónde está centrada nuestra fe? ¿Nuestra fe está centrada en una declaración positiva? Pues déjeme decirle que nuestra fe es más que una declaración positiva.
¿Qué es lo que el Señor Jesús les está diciendo en la primera declaración? No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Las declaraciones positivas son bonitas, son agradables. Las declaraciones positivas son buenas, a uno lo animan, lo motivan personas que piensen positivamente. A uno lo ayudan personas que le hablen a uno en positivo, por supuesto. Es mejor estar rodeado de personas que hagan siempre declaraciones positivas que personas que hagan declaraciones negativas. No, en eso no hay ninguna duda. Pero nuestra fe en Dios no es una declaración positiva. No es pensamiento positivo. Nuestra fe en Dios es mucho más que eso. La declaración del Señor es esa. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, no todo el que hace una declaración positiva. La fe no es pensamiento positivo. Muchas personas creen que la fe es pensar positivamente frente a la adversidad. No, no lo es. Aunque pensar positivamente es mejor que pensar negativamente, por supuesto. Este pasaje, de hecho, muestra que el Señor establece una dirección sobre la cual dirige además su propia vida. El Señor Jesús estableció el principio que regía su existencia, y es el de hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús muchas veces dijo eso, que la verdadera fe era hacer la voluntad del Padre. Muchas veces, de hecho, fue lo que hizo. Cuando él estaba orando en el monte de los Olivos, la noche anterior a su muerte, eso es lo que dice: Señor, yo no quisiera pasar por esto, pero si es tu voluntad, que se haga tu voluntad, no la mía. Eso fue el primer punto crucial en la vida del Señor Jesús. La fe, vivir en una vida de fe. Esta declaración, hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, habla de algunas premisas que resultan importantes. La primera, obediencia. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es someterse a la voluntad de otro. La obediencia es someter mi voluntad a otro, particularmente a Dios. Yo tengo que someter mi voluntad a Dios, no a un hombre, no al pastor. Eso no dice la Biblia. La Biblia no dice someta su voluntad a lo que diga su pastor. No, no dice así. Ni a lo que diga su líder espiritual. No, tampoco dice así. No dice someta su voluntad a lo que diga su marido. No, tampoco dice eso. No dice someta su voluntad a lo que diga su esposa. Tampoco dice eso. No dice someta su voluntad al capricho de sus hijos. Tampoco dice eso. Lo que dice es que tenemos que someternos es a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en personas buscadoras de la voluntad de Dios. Esa es realmente la meta del creyente. La meta de todo creyente es encontrar la voluntad de Dios, encontrar cómo se cumple la voluntad de Dios, encontrar qué es lo que quiere Dios, realmente qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y lo segundo que incluye esta declaración del Señor de hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos es esto: control. ¿Qué es el control? Desde la perspectiva bíblica, el control es confiar en Dios. Es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no lo podemos ver. Esa es la definición de la fe que aparece en el libro de Hebreos. Nuestra fe hace que nosotros dependamos de Dios como Padre, tal como un niño depende de su padre. Un niño no le pregunta al papá si tiene plata, si no tiene plata. Un niño no se para y se dice: papá, ¿será que hoy sí hay huevos para comer huevos al desayuno? Papá, ¿será que hoy vamos a almorzar? Un niño nunca pregunta eso. Un niño de inmediato revela su necesidad a su padre y le dice: tengo hambre. Porque el niño tiene la certeza de que el papá le dará de comer, o hará lo posible por resolver la situación que debe resolverse en su vida. Esa es la confianza que Dios espera que nosotros tengamos en Él, y el control que nosotros debemos entregarle a Él. El problema de muchos de nosotros es que a nosotros no nos gusta entregar el control de nuestra vida. Justamente la fe choca con los principios de control personal que el mundo postula como verdades dignas de culto. Hoy la humanidad
dice, sugiere, afirma que nosotros tenemos el control de hacer todas las cosas. El hombre moderno depende de sí mismo. La cosmovisión que nos ha vendido nuestra sociedad, la psicología, la antropología, la filosofía moderna, es que todos los recursos están dentro de nosotros. Todo está dentro de nuestro alcance, todo está a nuestro alcance. ¿El hombre tiene realmente control de algo? ¿Los seres humanos sí tenemos control de algo? Es la gran pregunta que yo me haría, que es una pregunta además de orden filosófico. ¿Realmente los hombres tenemos el control de algo? ¿Tenemos realmente el control de algo? Si nos cuesta tener dominio propio, a todos los seres humanos les cuesta tener dominio propio, ¿será que circunstancias externas a nosotros son fáciles de dominar? ¿Será que esas circunstancias que están fuera de nosotros son circunstancias que nosotros podemos someter? Los que estamos en este tiempo de hacinamiento, que es la humanidad entera, decimos que lo más difícil ha sido convivir, porque en la convivencia se generan roces, roces con los hijos chiquitos, roces con los hijos grandes, roces con la esposa, roces con el esposo, roces con el vecino, roces con el de enfrente, roces cuando uno sale a la calle, porque uno no tiene el control de las personas que lo rodean, ni siquiera de las personas que viven bajo el mismo techo. Entonces, ¿realmente sobre qué tenemos control? La ciencia, que es la fuente de confianza del hombre moderno, nos ha demostrado en esta pandemia también un nivel de fragilidad enorme. Un día un médico, un científico dice algo sobre la enfermedad, sobre el COVID-19, y al día siguiente otro científico dice algo distinto. Eso revela la fragilidad nuestra. Y la ciencia sí que recibe culto en nuestra sociedad. El hombre moderno le rinde culto al conocimiento y a la ciencia. Encontré algunas afirmaciones interesantes acerca de cómo enfrentamos los seres humanos esta pandemia. Además, todas ellas nos las dicen no solamente los científicos, los medios de comunicación, todo lo que la información que podamos tener viene y nos dicen, nos da opiniones diferentes. Frente a la pandemia, no puedes salir de casa, pero si lo necesitas, sí puedes. Las máscaras no sirven de nada, pero sí sirven si puedes ponértela. O no te la pongas, porque en realidad solo sirve si estás contagiado. Pero puedes estar contagiado y no saberlo. Entonces sí, las máscaras sí sirven, póntelas. Esas son afirmaciones que hemos escuchado durante este tiempo de pandemia. No hay que ir a los hospitales, solo hay que ir en caso de urgencia. ¿Cuándo se considera una urgencia? Una urgencia es cuando corre peligro tu vida, cuando estás muriendo. Entonces sí puedes ir a una urgencia. Si no, quédate en casa, porque realmente esto es como una gripa. Bueno, es como una gripa fuerte. Bueno, es un poco peor que una gripa. Ok, si te da, tal vez pueda matarte. Los guantes no ayudan, pero pueden ayudarte. Puedes ir al supermercado. Después de ir al supermercado, deja los zapatos en la puerta. Lava la ropa a 60 grados centígrados. Si la lavas normal, es decir, a una temperatura menor de 60 grados centígrados, el virus no morirá, no se irá. Que esté dando vueltas en la lavadora con jabón a 40 grados centígrados no mata el virus. Es decir, a una temperatura menor a 60 grados no va a matar al virus. Eso sí, si lo tienes en las manos, con que te las laves con jabón, ya lo mataste, ya desapareció. Todo esto lo hemos escuchado nosotros, de médicos, de noticieros, de políticos, de todo. El virus no afecta a los niños, excepto a aquellos niños que ya lo tienen. Bueno, en los hospitales ingresan niños, pero ingresan más personas mayores, como en todas las enfermedades. Así que en realidad no afecta a los niños, pero a algunos sí. El virus lo han transmitido los animales, pero ya no. Un murciélago o un pangolín tal vez. Un señor se comió una sopa de algo. En fin, los animales no se contagian,
pero igual algunas mascotas ya dieron positivo. Todo esto lo hemos escuchado, yo no estoy inventándome nada, todo esto ustedes y yo lo hemos escuchado en las noticias acerca de esta enfermedad. El virus permanece activo en diferentes superficies durante 2 horas. Bueno, no 2 horas, 4. Bueno, tal vez 6. Bueno, no, realmente no son horas. Puede permanecer días inclusive. Pero necesita un entorno húmedo. ¿O no? Tal vez no necesariamente. Todo esto completamente contradictorio. La información, además la información no proviene solamente de políticos ni de periodistas. Esto que estoy leyendo es información que proviene de médicos, de científicos. Tendrás algunos síntomas, esta me pareció fenomenal. Tendrás algunos síntomas si te enfermas. Fiebre muy alta, pérdida de olfato y gusto, fiebre alta. Pero también puedes enfermarte sin síntomas. Tener síntomas es estar sin estar enfermo, o ser contagioso sin síntomas, o tener alergia por el cambio del clima, o eventualmente no tener síntomas, enfermarte y morir. El virus, en suspensión en el aire, resiste vivo, o no, o tal vez sí, especialmente en una habitación cerrada. Los contagios y muertos aumentan, pero es que necesitamos salir o moriremos de hambre. Pero si puedes, mejor no salgas, pero no, para que no te conviertas en una estadística. No tenemos tratamiento, pero tal vez haya uno que aparentemente no es peligroso y funciona, pero en realidad no. O sí, tal vez sí. Es solo que ha dado buenos resultados en algunos, pero no en todos. Entonces, no tenemos tratamiento. ¿O sí? Lo más importante es no preocuparte. Todo está controlado y lo tenemos todo claro. Esa es la conclusión que nos dan todo el tiempo. ¿Y qué decir de la información que recibimos de los líderes mundiales? Hay líderes mundiales que nos han recomendado tomar cloro en pequeñas cantidades, porque el hipoclorito es el remedio para matar el virus. Y en un momento, en un país del mundo donde el presidente recomendó eso, la gente se intoxicó tomando hipoclorito, porque lo dijo su presidente. Que no salgamos porque es peligroso, que salgamos porque si no la economía va a ser terrible. Todas las informaciones son contradictorias. Porque a todo lo que el hombre le rinde culto es inseguro. Cada cosa que los seres humanos determinamos como un punto donde podamos rendir culto, allí vamos a fracasar. Allí vamos a fracasar. Quienes tenemos una relación con Dios, sabemos que Él tiene el control. La humanidad, por supuesto, debe seguir trabajando para encontrar una solución que segurísimo que de la mano de Dios se encontraría muchísimo más rápido. La humanidad entera hoy niega a Dios. Y terrible, porque no solamente lo niega, sino que ha decidido declararse completamente en contravía de Dios. Una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que Dios piensa. La ciencia no necesita a Dios. El hombre no necesita a Dios. Esa es la crisis de la humanidad. Esa es la crisis de la humanidad. La crisis de la humanidad es que nuestra fe está en nada. Nuestra fe se ha puesto sobre cosas que no funcionan, porque ni siquiera el conocimiento humano es confiable. Esto es esto que acabo de leer son las declaraciones de científicos durante los últimos 90 días en los que han tratado de enfrentar esta enfermedad. No significa que no se agrave, no significa que no tengamos que seguir las normas, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decirles, mis amados, es que lo mejor que podemos hacer todos es confiar en Dios. No practicar una religión. La ciencia también tiene un sistema religioso. Llegue de la casa, lávese las manos. Tenga frente de su puerta un balde con hipoclorito. Cuando llegue, lave las suelas de sus zapatos.
en lo posible, de inmediato entre a un lugar donde usted se quite la ropa, purifique las cosas que ha traído, limpie comestible por comestible, paquete por paquete, cada una de estas cosas desinféctelas. Una vez desinfectadas, quítese la ropa, lávese las manos y corra al baño para bañarse. ¿Sí? Y cuando la persona no hace algo de ese ritual, se queda pensando, dije, Dios mío, ¿será que contaminé a mi familia? ¿Será que me contaminaré yo? ¿Ahora será que va a morir alguien en esta casa por culpa mía, por este descuido en este ritual religioso? ¿Será que alguien va a morir ahora por mi culpa? Amados, la gran conclusión a la que ha llegado la ciencia contundente es que esta enfermedad nos va a acompañar. Nos va a dar hoy, nos va a dar mañana, nos va a dar en cualquier momento. No significa que no seamos cuidadosos con la higiene. Repito, no les estoy diciendo que actuemos como locos, que salgamos como dementes. No, ese no es el propósito de mi enseñanza. El propósito de mi enseñanza es que tú no practiques una religión, cualquiera que sea. Cualquier cosa a la que le rindamos culto, que no sea Dios, está perdida. Y eso incluye la ciencia. Eso incluye la ciencia. Porque la visión de Dios siempre es una visión llena de esperanza. Por eso Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Lo que Dios aspira no es que nosotros practiquemos rituales, sino que obedezcamos al Padre. Eso es lo que es importante. El mundo nos ha puesto a mirar a todas, en todas las direcciones, en todas las direcciones. Las sociedades del mundo hoy están diciendo que es necesario que vuelva el fútbol en todos los países, porque ya no nos aguantamos en las casas. Entonces, en lugar de seguir peleando contra la esposa o contra los hijos o contra el vecino o contra uno mismo en el espejo, entonces ¿qué es mejor mirar fútbol? Y pelea uno contra los futbolistas, contra los árbitros, contra los técnicos, contra los hinchas del otro equipo. Todo lo que ofrece el mundo tiene un nivel de culto y un nivel de religión. Por supuesto, el mayor interés de Dios no es que tú practiques una religión, sino que tengas una relación personal con Jesús, que lo conozcas, que sepas quién es Él, y que te des permiso de tener una relación con quien te creó, con quien te ama y con quien dio su vida por ti. Lo segundo que encontré en este pasaje es esto: nuestro testimonio, que efectivamente es más y debe convertirse más en el reflejo de una relación personal con Cristo. Nuestro testimonio es el reflejo de una relación, que no, que es que a Dios se le adora el sábado, que no, que es que no se puede comer marrano, que es que no se puede comer nada que tenga sangre, que no se... Amados, eso es pura religión. Esa es una práctica religiosa. Las religiones no salvan, las religiones esclavizan, someten. La relación con Dios libera. Nuestra relación con Dios es liberadora. No es esclavizante, es liberadora. No hagas alarde de tu fe. Tu testimonio no es alarde de fe. No es que tú digas, es que yo creo en Dios y a mí me va bien en la vida porque yo creo en Dios, porque es que Dios a mí me quiere mucho, yo sí, Dios a mí me ama y por eso a mí me va bien en todo. No, revela que no tienes una relación. No es andar por todas partes diciendo el Señor es mi dueño, cuando en realidad vives como tú quieres. No es que tú digas que haces todo en nombre de Él, sino que cumplas la voluntad de Él. Porque muchas personas confunden eso, decir que yo todo lo hago en nombre de Dios, pero en realidad todo lo hacen es bajo su propio capricho, no siguiendo la voluntad de Dios, sino siguiendo sus propios caprichos, sus propios pareceres, sus propias opiniones. Allí también hay un problema. Lo importante es que te sujetes a la voluntad del Padre que está en los cielos. Nuestra relación con Dios debe ser algo evidente,
Nuestra relación con Dios debe ser algo evidente, algo que se ve, algo que está ocurriendo, algo que está pasando. Cuando tú te sujetas a la voluntad del Padre, eso se nota. No tienes por qué andar diciéndolo, es que se ve, porque tú te sujetas y te sometes a Él y haces lo que Él quiere, lo que Él quiere que tú hagas. La palabra dice que nosotros somos cartas abiertas, escritas por Dios, conocidas y leídas por todos. Eso dice la palabra que somos nosotros, eso es nuestro testimonio personal. Por eso Jesús, cuando vuelve a hablar en la segunda parte del pasaje, que dice, muchos dirán, Señor, Señor, pero si yo profeticé en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hasta hice milagros, Señor, yo hice todo. Jesús dice, no, es que el problema no es que tú hables a nombre mío, es que realmente tu vida refleje quién es tu Señor. Es que tu vida refleje que tú estás sujeto a alguien y que estás sujeto es a Dios. Pero si tu vida no refleja eso, sino que refleja es que tú haces lo que quieres, pues entonces ya entendemos que no estás sujeto a Dios. Ser cartas escritas, somos cartas escritas por Cristo, que no fueron escritas con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en corazones que sienten, en nuestros corazones. Por eso el mayor testimonio que podemos decir nosotros no es que somos los mejores, no es que somos buenos, no es que alardeemos de nuestra fe. Realmente nuestro mejor testimonio es decir, yo sé que soy una persona imperfecta, a quien Dios ama porque es imperfecto. Una persona imperfecta que acepta el sacrificio de Jesús en la cruz como Señor y Salvador. Yo soy una persona que acepta que Jesús entregó su vida por mí. Eso es lo que realmente significa amar a Dios. Eso es lo que significa realmente tener el testimonio de Dios. El hecho de que utilice el nombre de Cristo y la Biblia no constituye una prueba de que el sistema religioso o mi sistema religioso sea una prueba de que es genuino. Muchas personas hablan de Dios, muchas personas saben de la Biblia y citan la Biblia, y eso no significa que su sistema sea un sistema religioso, más bien un sistema que los ayude a acercarse a Dios. Más bien lo que revela es que es un sistema profundamente religioso, profundamente religioso. Muchas personas en su vida lo que practican es eso, una religión, pero no saben quién es Dios, no saben quién es Cristo. Y si lo saben de oídas, lo saben porque alguien se los ha dicho, lo saben porque hay conocimiento en su mente, pero no porque haya una verdadera relación personal con Cristo. Cuando hay una relación personal con Cristo, cuando nosotros tenemos una relación personal con Cristo, nuestra vida demuestra que conocemos a alguien que nos ha transformado, que realmente nos ha cambiado. Creer en Dios, decir Señor, Señor, cumplir la voluntad del Padre, es más que una declaración exterior. Lo vital y sumamente importante es tener una relación personal, interior, con Cristo. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Que realmente en nuestro interior haya una relación personal con Cristo. Si nosotros tenemos una relación personal con Él, nosotros vamos a poder entonces decir, yo no estoy practicando una religión. Yo lo que tengo es una relación con Dios. Que eventualmente, por supuesto, incluye elementos religiosos. No hay duda que incluye elementos religiosos. Esos no se pueden negar. Pero esos no son el centro de nuestra fe. El centro de nuestra fe no son los rituales, sino nuestra relación personal con Cristo. Si tú todavía no tienes una relación personal con Cristo, este es el momento de hacerlo. Si todavía no has abierto tu corazón a Él, este es el momento de hacerlo. Quienes creemos en Él, quienes creemos en Dios, tenemos muchas declaraciones formidables en la Biblia acerca de lo que Dios es y hace. Hay un salmo, que es el Salmo 121, que dice así:
A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Esa es la declaración de quienes creemos en Dios. No que no confiemos en los médicos, no que no creamos en las medicinas, no que no creamos en los científicos, no que no creamos en los estudios que se están haciendo, no que no creamos en las medidas que se toman. No, eso no es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que usted no deba considerar lo que pasa en el mundo. Lo que le estoy diciendo es que si usted tiene una necesidad, debe levantar sus ojos a los montes y debe encontrar que Dios es su socorro. Debe encontrar que Él es su lugar seguro, que su ayuda proviene de Dios, del Creador del cielo y de la tierra. Si los seres humanos peleáramos menos con Dios, si nos enfrentáramos menos a Dios, nosotros encontraríamos muchas más respuestas. Muchas más respuestas. Pero los seres humanos hemos decidido declararle a Dios la guerra. Y la humanidad entera ha decidido declararle a Dios la guerra. Por eso los científicos hoy son ateos, como si Dios tuviera la culpa. ¿No es más fácil acercarse a través de Dios al conocimiento? Muchos hombres en la historia de la humanidad han demostrado que la fe y el conocimiento van de la mano. La mayoría de los científicos del Renacimiento eran hombres creyentes. Grandes físicos de la humanidad han sido creyentes. Es el hombre de hoy el que ha decidido pelear con Dios. Y la invitación de hoy, de esta enseñanza, es esa. No basta con que tú digas Señor, Señor. No basta con que tú practiques una religión. No basta ni siquiera con que tú pienses que crees en Dios. O te convenzas que crees en Dios cuando en realidad no confías en Él cuando tienes problemas. La invitación real hoy es a que puedas ser obediente y entregarle el control a Él. Que interiormente en ti haya una relación personal con Dios. Que abras tu corazón, que abras tu mente a Cristo. Y que puedas tener una relación personal con Él, donde reconozcas tu pecado. Para que tu vida sea entonces transformada por el amor y por la misericordia de Él. Padre, en el nombre de Jesús nosotros queremos darte gracias en esta mañana. Porque tú, Dios, has sido todo lo que nosotros necesitamos siempre. Hoy, Señor, yo quiero darte gracias porque cuando mi vida, Señor, no tenía sentido, tú le diste sentido. Quiero darte gracias porque en medio de cada situación difícil de mi existencia, has estado tú ahí para sanar, para levantar, para cuidar, para amar. Te doy gracias, Señor, porque entiendo que mi vida y la vida de quienes estamos hoy en la comunidad de creyentes depende de ti y no de las posesiones que tenemos, no del dinero, no del prestigio, no de la opinión de otros, sino de ti que eres el creador del universo. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por lo que has hecho. Tal vez alguna de las personas que nos está escuchando en este momento quiera hacer una oración personal con Dios y yo quiero invitarlo a que lo haga. No voy a dirigirla, le voy a decir qué debería contener su oración a Dios. Su oración a Dios debería contener el reconocimiento que ha estado separado de Él. Usted debería decirle a Dios, reconocer que su vida ha estado separada de Él y hacerlo en la intimidad. Háganlo en la intimidad. Y si usted ha estado separado de Él, dígale, Señor, yo he estado separado de ti. Lo invito a que reconozca que ha pecado. La Biblia o la relación, nuestra relación con Dios, utiliza la palabra pecado no con el sentido moral que nuestra sociedad y la humanidad le da. La palabra pecado en la Biblia es que hemos caminado lejos de la voluntad de Dios. Tal vez hoy alguna de las personas que nos escucha pueda decir, yo sé que en algunos momentos de mi vida
he caminado lejos de la voluntad de Dios. Entonces este es el momento para decirle: Señor, he estado lejos de ti y he caminado separado de tu voluntad, he pecado. Lo tercero que debes hacer es reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Deberías decirle a Dios: Dios, hoy yo te pido, Jesús, yo te pido que entres en mi vida y reconozco que tú eres el Señor de mi existencia. Hoy me rindo ante ti y reconozco que tú eres mi Salvador, mi sanador, mi todo. Y lo último que deberías hacer es decirle: Señor, ayúdame a no separarme de ti. Ayúdame, enséñame a descubrir tu voluntad. Permíteme desarrollar mi relación contigo y conocerte, Dios, como tú eres. Padre, hoy bendigo, Señor, a cada persona que nos escucha, que nos ve. Y quiero pedirte, Padre, que nos ayudes a entender que lo que tú quieres de nosotros, Dios, más que una religión, más que una práctica religiosa, es que desarrollemos, Señor, una relación personal contigo. Bendigo, Señor, a quienes se han conectado con nosotros a través del Facebook. Bendigo sus vidas y te pido también que los ayudes y los guardes. Tal vez algunas de estas personas necesitan una palabra de esperanza. Y hoy, Señor, mi bendición es para ellos, pidiéndote a ti que guardes sus vidas y sus corazones y los llenes de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.